Quiero reflexionar sobre el tema la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para hacer esta reflexión, leo en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 12 y versículo 31 y el versículo 32. Dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Verso 32. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora leo en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, y versículo 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Cualquier pecado que hayamos cometido contra el Hijo de Dios, quien es nuestro Señor Jesucristo, podrá ser perdonado. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, hizo una descripción con todos los detalles de los pecados que los hombres cometen contra el Hijo de Dios. Dice en el capítulo 1 y versículo 18 en adelante: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32 y último: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así exactamente es el ser humano ahora en día, alejado y extraviado del camino del Señor. Pero el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo en sacrificio para que podamos recibir el perdón de pecados y la vida eterna. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, Cristo dijo:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios el Padre Celestial nos perdona en Cristo, la pregunta es, ¿por qué? El que blasfemare contra el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. La respuesta: en esta era neotestamentaria o en esta era de la gracia, la cual estamos viviendo, es el Espíritu Santo quien da testimonio a la humanidad sobre el mensaje de Cristo en la cruz, que es para la salvación y la vida eterna. Y si alguien resiste o manifiesta incredulidad al testimonio del Espíritu Santo sobre la obra salvadora de Cristo en la cruz, comete el pecado de blasfemia y será reo de juicio en aquel día. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 7 en adelante: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La reflexión que debemos de hacer a la luz de los textos que he leído es la siguiente: no debemos de oponernos a la voz del Espíritu Santo, quien da testimonio de la obra de Cristo en la cruz, porque si lo hacemos, estaremos cometiendo el pecado de blasfemia, que es el pecado imperdonable, y nos haremos reo de juicio, el cual el Señor llevará a cabo cuando se siente en su trono y juzgue a la humanidad de todos los tiempos. Ya no resistamos a la voz del Espíritu Santo. El Salmo 95 y versículos 7 y 8 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.